Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Buenos días, buenas tardes, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Y bienvenidos a todos mis hermanos en Cristo Jesús y a los que van a ver este video también. El Señor los bendiga a todos. Y vamos a la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy, y vamos a leer en Lucas, en Lucas el capítulo del capítulo, no había checado el capítulo, es el 18, y vamos a leer un poquito. Dice: en el verso 18 dice, capítulo 18, verso 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, escuchando esto, se puso muy triste porque era muy rico de rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios, o entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: pues ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, mira, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya
que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ven, esto, cuando dice el siglo venidero, está hablando de en el tiempo venidero, en el futuro, después de esta revolución que se va a hacer aquí. Entonces en el verso 31 dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, esto es, burlado, vituperado y afrentado, esto es, golpeado y escupido, despreciado, escupido, y después que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras, o esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Amén. Bueno, hasta ahí. Vamos a hablar ahora del dolor. Llamaríamos esta enseñanza la pérdida. La pérdida. O el dolor. Suena mejor la pérdida. Bueno, nosotros pues sentimos un gran dolor cuando nos lastimamos, cuando nos golpeamos, cuando nos pasa algo grave, cuando nos enfermamos. Sentimos un gran dolor, pero somos nosotros mismos. Pero cuando sentimos dolor por lo ajeno, esto es, por otras personas, podemos ver que hay guerras que están matando inocentes, bombardeándolos, metiéndolos en cárceles, matándolos de hambre. Muchas cosas crueles están sucediendo hoy. Y todo esto, para los que no estamos metidos en eso, para los que no estamos inmersos o dentro de eso, de esos problemas, pues miramos con indiferencia lo que está pasando con otras personas. No es que yo diga, deberíamos de ir y presentarnos y hacerle batalla a las personas que están haciendo eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sentir dolor, de sentir tristeza. Son humanos, son obra de Dios, todos. Y lo peor de eso es que hay gente que se conduele y quisiera hacer algo. De hecho, lo hacen algunas personas. Ya sea que juntan víveres o cosas, porque no son solo las guerras. También los tiempos, los volcanes, los tornados, las inundaciones, los huracanes, los tsunamis, todas esas cosas. Está sucediendo que muchas personas mueren. Pero no es tan cruel eso, digo yo, porque es la naturaleza misma la que nos hace el daño, porque nosotros la hemos dañado. Pero es la voluntad de Dios que sí sea. Y entonces sí, pero no podemos voltear la cara para otro lado cuando están pidiendo ayuda y no hacer nada.
Y cuando piden ayuda y nosotros no tenemos para ayudar, o no queremos hacerlo, por alguna razón, entonces también hacemos como que no nos importa. No, pues, al cabo es en otro país, al cabo es ni los conocemos ni nos conocen. Sí, sí, es cierto. Se muere el vecino desconocido y no pasa nada. Es como si no se murió nadie. Matan personas en las calles, los pandilleros, qué sé yo. Nos da igual, no lo conocía. ¿Lo conocías? No. ¿Y tú qué opinas? Pues no, pues así es la cosa, que no se sabe defender, pues lo matan y ya. No, está bien. Pero sucede que nuestro verdadero dolor, así de plano, peor que estar uno enfermo, es cuando se te muere un pariente cercano. Entonces, apenas te das cuenta que está enfermo, tratas de ayudarlo. Le llevas lo que puedes, lo visitas, etc. Si es tu hermano, tu primo, tu tío, tu parte de ti. Y comienzas a tratar de visitarlos, qué sé yo, hacer lo que puedas. Cuando te ves impedido a hacer nada, te duele en el corazón no poder hacer nada. Y luego, si se pone grave, pues te sientes peor. Luego, cuando se muere, en tu conciencia sientes el dolor de no haber hecho nada o intentado hacer algo. Eso pasa en todas las familias, en todas partes. Y el si hubiera no existe. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. No lo haces. Es hasta que pierdes a la persona, que entonces te duele no haber hecho nada. Y entonces te sientes mal contigo mismo. Esto, nuestro Señor Jesús nos lo enseña aquí en la Biblia. Porque Él nos prepara para esto. Pero así como los apóstoles no entendieron lo que el Señor estaba diciendo, pues cuando no lo entiendes miras para otro lado y pues, quién sabe de qué estará hablando, quién sabe qué irá a pasar. Esto me lleva a una de las enseñanzas que el Señor nos dejó en el Antiguo Testamento. Cómo el sobrino de Abraham, Lot, se separó de Abraham por causa de la riqueza, o sea, por causa de las ovejas, los ovejeros, los peones y todo eso que se peleaban. Y entonces dijo Lot a Abraham que necesitaban apartarse para que dejaran de pelear sus ovejeros, sus siervos, pues, para que no fuera a inflamarse la cosa y se tuvieran que pelear ellos también. Prácticamente así es. Entonces Abraham le dijo a Lot: me parece bien, tú escoge. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, no hay problema. Y si tú quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha, no hay problema, tú escoge.
Y Lot escogió para el rumbo de Sodoma y Gomorra, porque había mejores pastos allá y cosas así. Y bueno, y Abraham se retiró de donde estaban, o sea, Sodoma y Gomorra, y se fue a otro lado, más retirado, se puede decir así. Bueno, de allí no vivieron felices por siempre jamás. Sodoma estaba a punto de descomponerse tanto que Dios ya no lo iba a tolerar. Y Lot vivía en Sodoma. Y él miraba todo lo que hacían los sodomitas. Y él se acongojaba, se entristecía, le pesaba tanto pecado que había ahí. Y por causa de eso, él salía a las puertas de Sodoma y Gomorra y oraba a Dios. Oraba a Dios porque él sentía dolor de todo lo que estaba pasando ahí. No era por la ciudad, era por la gente. En sí, era porque también por la ciudad, porque pues ahí tenía sus hijas y tenía su mujer, ellos vivían ahí. Entonces, cuando Dios apareció y le dio la noticia a Abraham de qué iba a hacer, Abraham nos da una lección ahí. Dios nos da una lección ahí con lo que hizo Abraham. Abraham no podía ir a sacarlo de allá. No tenía que ir a sacarlo, porque él una vez ya lo había librado de los 5 reyes que atacaron al rey de Sodoma y Gomorra y se llevaron a su sobrino Lot con sus hijas y su mujer. Cuando le avisaron a Abraham, Abraham podía ir a rescatarlo y lo hizo. Tomó a sus siervos y sus espadas y se asoció con los hijos de Mamre, que era para donde él se había ido, y fueron y persiguieron a los 5 reyes y acabaron con ellos, se los echaron en corrida, les quitaron todo lo que dejaron ahí desparramado porque les cayeron de sorpresa, qué sé yo, y rescató a todos, y rescató a Lot y a su familia. Es cuando sale Melquisedec con vino y pan, o con pan y vino, a recibir a Abraham. Y bueno, Abraham le da los diezmos de todo ahí, porque el rey de Sodoma y Gomorra le dice: toma todo lo que era nuestro, nada más regrésame la gente. Dijo: no. Abraham ya sabía que Sodoma y Gomorra no eran buenas personas los que vivían en esas ciudades. Entonces le dijo: no, ni una correa de un zapato voy a agarrar de lo tuyo, excepto lo que es el diezmo. Así que diezmó de lo que había sido del rey de Sodoma y Gomorra y le regresó todo, y le regresó la gente. Lot tuvo la oportunidad allí de zafarse de aquel hombre e irse con Abraham, pero no, él se fue a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿qué pasó por su mente? No sé qué haya pasado por su mente, pero pues no estuvo bien. Sin embargo, sí le dolió dejar Sodoma y Gomorra. Sí le dolía cuando llegaron los ángeles para sacarlo y le dijeron: corre por tu vida, tú y tu mujer y tus hijas. Él quería también a sus yernos,
pero los yernos no quisieron salir, porque él fue y les avisó. Ven, él tenía ese deseo de ayudar, pero no podía hacer más. Cuando los yernos se negaron, pues ellos salieron. La enseñanza aquí es no odiar a nadie. Pero cuando Dios nos está avisando de algo, al menos cuando vemos las matanzas o cuando vemos los problemas, al menos, yo creo que deberíamos de orar por esas personas. Sea primo, sea vecino, sea quien sea, deberíamos de orar por ellos. Eso hacía Lot, y Lot no era tan bueno que digamos. Ve. Abraham no pudo acudir a salvar a Lot cuando Dios ya iba, porque eso es entorpecer el trabajo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros no podemos entorpecer el trabajo de Dios. Cuando tenemos un padre que es un buen padre, y él está muy grave, se está muriendo, nosotros acudimos y queremos estar con él, ayudarlo en todo lo que se pueda. Cuando no lo es lo mismo, es como si fuera cualquier otra persona. No te interesa tanto ir. De todas maneras, oras por él, obedeciendo la palabra de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo fue tu padre contigo, tú oras por él. Si no puedes ir o no quieres ir, por lo que sea, oras por él. Sea bueno, sea malo, eso no importa. Se está muriendo. Cuando sucede con tu mamá, pues con más razón lo deberías de hacer. Pero también Dios nos va preparando para esas cosas. Nos va dando señales, nos va dando indicaciones que a veces nosotros ignoramos porque somos, ¿cómo se le puede decir? Ingratos, faltos de amor fraternal, faltos de amor natural y faltos de amor de Dios. Y entonces no nos interesa cómo esté la persona. Me refiero no que no lo visitamos, no que no lo ayudamos, no me refiero a eso. Me refiero a que ni siquiera oramos por él o por ella, cuando deberíamos de hacerlo. Si sea la voluntad de Dios que nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestros hijos mueran o no, uno debe de orar por ellos. Y si lo hacemos por los nuestros, deberíamos de hacerlo también por los demás. Y acordarnos de aquellos que están muriendo por la falta de amor de los gobernantes. Porque eso es falta de amor. Porque aquel que inicia una guerra y busca motivos para iniciarla, no tiene amor por su pueblo, porque lo va a mandar a la guerra y también van a morir parte de ciudadanos de su país. Si tuviera un poquito de amor por la vida, no iniciaría la guerra. Tampoco buscaría motivos para iniciar una guerra. Y si el otro es igual, tampoco la iniciaría, ni se la aceptaría tampoco. Pero es la falta de amor de los dirigentes de los países. Amor a sí mismos. Amor a su pueblo, al pueblo que Dios les puso en sus manos. E inician las guerras. Y en estas guerras los que más
sufren son los más necesitados. Pero luego siguen los ricos, siguen los presidentes. Alguien decía, no, fulano, hay uno que asesinó miles de gente, millones, y murió en paz, nunca fue juzgado ni nada, murió en paz. ¿En verdad moriría en paz? No se puede quedar sin castigo, no se puede. En apariencia mueren sin castigo, pero el castigo que les viene después es mucho mejor, como dice el Señor, en el futuro, en el siglo que viene, en el siglo venidero. Dice, no hay nadie que no haya recibido mucho más de lo que ha dejado por seguirlo Él. En este tiempo, o que haya de recibir mucho más de lo que ha dejado en este tiempo. Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pues estos no. Estos no solo se condenan a sí mismos, sino que condenan a sus hijos, a sus familias, porque los mantienen en palacios y qué sé yo, los tienen muy bien, porque piensan que a ellos nunca les va a caer la justicia, que Dios nunca los va a tocar, y se equivocan pero bastante. Pero bueno, por eso dice el Señor que un rico es muy difícil que entre al reino de los cielos. Y si ustedes se dan cuenta, todos los gobernantes del mundo se enriquecen. Y la riqueza les da poder, aparte de que tienen poder sobre la gente, y eso los envanece. Y cuando los envanecen, pierden el amor por la gente. Antes amaban a su vecino, que platicaban con él, esto y lo otro, ya nomás se hacen presidentes. Dejan su familia, o sea, los más retirados, se olvidan de ellos, se olvidan del barrio donde nacieron, se olvidan de la ciudad donde nacieron, se olvidan del pueblo. Y ya nada más quieren estar rodeados de riquillos, o de los ricos, de los que tienen mucho. Y eso los hace perder el amor de Dios y el amor del pueblo. Cuando un gobernante ama a Dios y a su pueblo, cuando un gobernante ama a Dios, ama a su pueblo y no lo abandona. Puede andar con los mejores trajes del mundo, pero será tan humilde que inclusive bien vestido y en limusina cara, lo que sea, se baja para ir a saludar a un bolero, a una persona que trabaja en la calle. Un bolero es uno que bolea, que ilustra calzado. Alguien que vende chicles en la calle, qué sé yo. Se baja a saludar a la gente, qué sé yo. Pero también visita a su pueblo, también visita a su familia, también con humildad. Es verdad, tiene menos tiempo para hacerlo, pero lo hace. Y eso prueba algo, que cuando muera no va a morir con dolor, que cuando muera va a morir en paz con Dios. Y que probablemente Dios le abra las puertas de los cielos, como buen siervo, porque a uno se le dio poquito y lo escondió, ¿ve? A otros se les dio más y negociaron con ellos. Estoy hablando de los talentos, de la parábola de los talentos. Y dice el Señor que al que tiene mucho se le dará más,
y al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Y me estoy refiriendo a lo espiritual, a la palabra de Dios, etcétera, etcétera, al entendimiento de qué es y por qué. Bien, aquí el Señor Jesús, en esta parte, nos está enseñando, en el verso 31, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, de él, todo lo que escribieron los profetas. Contar puedo todos mis huesos, clavaron mis manos y mis pies, horadaron, clavaron. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todos menean su cabeza, me injurian y se van, se burlan de mí, me escarnecen. Todo eso está escrito. Y como él sería un hombre de dolor. Está escrita parte de su vida o casi toda su vida después de que toma el ministerio. Todo está escrito y todo se cumplió exactamente como escribieron los profetas. Por eso dice, se cumplirán todo lo que dijeron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dice, pues será entregado a los gentiles. Eso está no me acuerdo si es en Isaías. Y será escarnecido. Hay otro profeta que dice, fue escarnecido, golpeado, afrentado. Dice allí, y afrentado, y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Él se levantará para siempre. Dice Daniel, en el libro de Daniel está eso. Será quitada su vida en media semana, no por sí, lo matarán. Pero después se levantará con gran gloria. Ahí está la resurrección. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Cierto, es que el Señor Jesús los estaba preparando desde el principio, les comenzó a hablar de su muerte de él. Porque él sabía lo que ellos iban a sufrir, la muerte del Señor Jesús. Porque a ellos les tocaba sufrir la muerte del Señor Jesús. A la manera de que Pedro estaba casi dispuesto a dar su vida por él. De hecho, no me acuerdo, pero me parece que es en este mismo Evangelio de Lucas donde dice que sacó su espada. Pedro sacó la espada que traía y le cortó una oreja a un romano. A un romano, no, a un sacerdote, a uno de los alguaciles del templo. Hasta dice su nombre ahí. Y el Señor Jesús se lo impidió, le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ven. Y Pedro lo hizo y se fue, seguramente desconcertado, peor de como estaba. Todos huyeron desconcertados. Y todos lloraron su muerte. A todos les pudo mucho. Y él les dijo que eso iba a pasar. No se puede estorbar el camino del Señor. Cuando él dijo, subo a Jerusalén, y va a pasar esto y esto y esto, está en otro evangelio, que dice, entonces Pedro se interpuso, se puso enfrente del Señor y le dijo, no hagas eso, Señor, ten compasión de ti mismo. Y él dijo, apártate, Satanás, porque no sabes lo que dices. O sea, Jesús sabía que no era la idea de Pedro, sino era la idea que le había metido el demonio. ¿Para qué? Para que nos perdiéramos todos. Que no sucediera el sacrificio del Señor por nosotros. Ven.
Imagínese usted entonces si no les había advertido. Claro que les había advertido. Con tiempo los fue llevando. ¿Para qué? Para que no sintieran tanto dolor al final del camino. ¿Y sabe por qué ellos no sintieron tanto dolor? Excepto que se sintieron cobardes, se sintieron alejados del Señor, se olvidaron de orar a Dios y solamente se metieron en su dolor. Cuando recordaron el asunto de híjole, ¿ahora qué hago? Entonces entre ellos mismos se empezaron a acercar unos a otros y decidieron irse a esconder al aposento alto. Y ahí es a donde les aparece el Señor. ¿Para qué? Para aliviarles el dolor. Porque es un gran dolor la pérdida de un ser querido. Yo creo que para una madre la pérdida de su hijo es el peor dolor que puede tener de un hijo. Yo creo que para un padre la pérdida de su mujer o de uno de sus hijos. Yo creo que para un hijo la pérdida de la madre es más dolorosa que la pérdida del padre, porque convivimos más con la madre. Es la que nos enseñó a caminar, es la que nos cuidaba, es la que nos apapachaba cuando estábamos tristes o nos cubría cuando teníamos miedo. Papá nos enseñaba a no tener miedo, decía, póngase las pilas, pero eso nos lo enseña también cualquier otro hombre. Que tenga un poco de misericordia si lo ven a uno asustado. Le dicen a uno, anímese, quítese el miedo, no pasa nada, mire esto, lo otro, ¿no? Le dan a uno esa ayudita. Ve, entonces es más doloroso todo eso. Y yo digo, es que no nos preparamos para eso. Debemos de tener entendido todo el tiempo, orar por nuestros padres, orar por nuestros hijos, orar por nuestros hermanos, orar por nuestros sobrinos, orar por todos. Orar también por los que están muriendo en las guerras, orar por los huérfanos que no tienen padre ni madre, orar por las viudas que no tienen hijos que les ayuden, por los ancianos, por todo el que no tiene para comer se está muriendo de eso. Orar por todos esos males que hay en la tierra. Ciertamente no podemos estorbar el camino de Dios. Si Él va a destruir esta tierra, ya dijo que la va a destruir. No la tierra, sino limpiar con fuego, como la limpió con agua primero. Es que así es el bautismo, así fue nuestro bautismo. Es con agua y con fuego, porque así bautiza el Espíritu Santo. Ven, Juan el Bautista lo dijo claramente. Yo la verdad los bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno, el cual los bautizará con Espíritu Santo, con fuego, con Espíritu Santo. Así es como tiene que ser bautizada la tierra. Y entonces tenemos claro el asunto, estamos cerca del final. Bien, Dios los bendiga. Paramos con esto y pues los espero la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios,
en la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece, no dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá, no sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.